Muy buenos días a todos, mi nombre es José Ramón López y estamos aquí en el Criadero Poesía en Atillo, Puerto Rico, para darle un breve resumen de mi historial como criador y ver un poco de mis animales. El caballo de paso fino para mí significa, aparte de su andar en 4 tiempos laterales, y que es nuestra raza autóctona, para mí va un poco más allá y es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros antepasados. En ver un caballo de paso fino tenemos que recordar que estamos viendo ese producto, pero cuántas manos tuvieron que luchar para tener ese animal. Esto ha sido un esfuerzo de siglos, no de años, sino siglos, en poder tener esta raza que tenemos que preservar y estar orgullosos de ello, porque si algo ha sido esto, es un esfuerzo de muchas personas, de muchos años, y cada vez que nosotros vemos un caballo de paso fino tenemos que acordarnos de esto. Y como dice la canción Obao Moín, alabanza a aquellas manos que pudieron crear este caballo. El deporte del caballo de paso fino comenzamos en 1978 con la primera yegua que compramos. Era una nieta de batalla de nombre Cozumel. De ahí en adelante seguimos comprando un par de animales y seguimos encastándolos. Los primeros no fueron de una calidad muy allá. Después de eso, el primer ejemplar que yo encasto es Poesía Don Toquí, que esa de ahí en adelante es que se tiene esa línea y hemos seguido hasta el día de hoy. Bueno, la faceta he estado en casi todas. Comencé como criador, luego seguí yendo a las competencias y fui juez en el Club Cera y en la federación. Estuve de presidente del Club Cera para los años 1994 al 1996 y la faceta que más me ha gustado ha sido la de criador. Es una faceta que me ha dado mucha satisfacción y es en la que en realidad pienso que es donde más puedo aportar al paso fino. Cuando comencé con el primer potro que compramos, que no era de paso fino, era un caballo de paseo, un potro de paseo, siendo yo un muchacho, lo que yo intentaba era ponerle unos pedazos de madera y que cogiera y que saltara, porque eso era lo que yo veía en películas. Pero luego conocí, gracias a un amigo, David Cancel, amigo de mi papá, empezamos a conocer el caballo de paso fino y me interesó y algo que veía que era nuestro, de nuestra cultura, y de ahí en adelante es que sigo con el paso fino como mi norte para los caballos. La primera yegua que yo encasto es Poesía Don Toquí, que era hija de un caballo llamado Melaito, de un amigo, y de la yegua de mi papá, Fogonera. Esa primera yegua que yo encasto, estuve bastante tiempo mirando las líneas de los animales, viendo en las competencias cuáles eran los animales más prominentes y que mejor habían producido, y ahí es que pues utilizo con la yegua de mi padre el caballo Melaito, que era un hijo de Don Toquí en una hija de Furioso, y sale Poesía Don Toquí. Fue desde potranca, fue una potranca que dio mucha satisfacción. La competí varias veces a la cuerda, luego fue el primer animal que yo comencé a domar
y luego su carrera la continuó Pedro Jaime Toro, Tito Toro, como se conoce, y fue una yegua, desde Potranca ganó mucho, yegua fue poca su carrera, pero continuó ganando, y fue la primera yegua que quedó gran campeona en la Copa Lotus en 1989, cuando en aquel entonces todos los ganadores de los eventos de campeonato corrían por lo que llamaban un free for all, que eran todos los que competían y habían ganado, iban a ese evento en ese día, que era la Copa Lotus de la Asociación Nacional, y fue en la desaparecida fábrica de Lotus, de los jugos Lotus. Quedó gran campeona, y eso fue una gran satisfacción para todos en aquel entonces. Bueno, el criadero Poesía como tal empezó en 1978, y desde el 1978 hasta hoy se debe haber sido más de 150 animales que hemos encastado. Bueno, las líneas genéticas base fue el caballo Don Toquí, que por eso mismo lleva el nombre de Poesía de Don Toquí, porque era un hijo, el caballo que se utilizó por primera vez fue un hijo de Don Toquí, y de ahí en adelante la mayoría de los caballos que he tenido como padrote han sido nietos de Don Toquí. Fue el caso de Melaito, como les dije, que era hijo de Don Toquí, el caso de Mediterráneo, que era hijo de Cialito, pero en una hija de Don Toquí, y el caso de Armagedón, que es de Labriego, en una hija de Don Toquí. Don Toquí era un hermano de Cofresí, que sufrió un accidente, unos dicen que un accidente, otros dicen que fue una enfermedad, y no se compitió, pero era el caballo favorito de Wilfredo Beltrán, que llega a Isabela por una apuesta que tiene Wilfredo Beltrán con Herman Hau, y Herman Hau gana la apuesta, y ahí es que ese caballo llega a Isabela, y es donde el pueblo de Isabela es el pueblo donde esa línea predominó, y se tuvo, cuando yo comencé en los caballos, era el pueblo de Isabela, era el pueblo donde los caballos de paso fino eran los mejores de todo Puerto Rico. Aparte de Don Toquí, se unieron a él aquí las líneas de Batalla, las líneas de Cuentas Claras, de Cialito y Labriego. Y el último líneas que se han utilizado han sido las de el Caballo Sabroso de la Quinta, que tiene las líneas de el caballo de Don Minil, Lord de Soberano, con las líneas de Don Coquí. Bueno, las yeguas de recría para mí tienen que tener un fenotipo muy completo. Tienen que ser yeguas de brío, yeguas que tengan en sus líneas posteriores, carguen, y ese tipo de animal yo lo he ido desarrollando, y como les dije anteriormente, la línea de Don Toquí poseía mucho esa característica, por eso es que yo lo utilizo mucho, que tengan esas líneas, y eso es lo que he tratado de buscar en todas las yeguas. Las yeguas tienen un fenotipo bastante parecido, son unas yeguas de mucho brío, son unas yeguas de posteriores, son unas yeguas finas, y esas características son las que he buscado y he tratado de que sigan predominando en las líneas que tengo. Bueno, las características que se buscan en un padrote y que tenemos aquí en el criadero Poesía, que son las que he desarrollado, son animales que de brío, animales de fenotipo, animales que tengan soltura en su paso, animales que sean mansos, y animales que cuando tú trabajes con ellos sientas el placer de saber que vas sobre un caballo, que tenga ese fenotipo, que tenga ese brío, para que
tú como montador y como dueño sientas la satisfacción que esas características son de tu criadero, son las que tú has trabajado para lograrlas. Pues aquí en el criadero Poesía tenemos disponibles varios padrotes, todos cargando la línea de Don Toquí en su tercera o cuarta generación. Tenemos a Armagedón, que es nieto de Don Toquí, uno de los pocos, si no el único que queda de Don Toquí. Tenemos a Apocalipsis de Armagedón, hijo de Armagedón en la yegua Yaúba. Se encuentra Templario, que es hijo de Armagedón en Poetisa. La Poetisa es la yegua hermana completa de Yaúba. Y tenemos a Batalla de Yaúba, que es el último padrote más joven, el más joven que tenemos, que desde potro pues comenzamos a utilizarlo y ya las primeras crías se están viendo y son animales que se ven sobre promedio. Bueno, actualmente de nuestros ejemplares sementales estamos enviando semen no solo a Estados Unidos, sino se nos ha hecho el acercamiento para enviar próximamente a nivel internacional a Centroamérica, y ya se comenzó a enviar, ya comenzamos a enviarlo y ha habido acercamientos a otras partes del mundo, así que poco a poco estamos poniendo el nombre del paso fino no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional, y próximamente estaremos también en Europa. Las características que buscamos en los cruces, para mí el fenotipo es muy importante. El fenotipo está atado al paso. Si no tenemos caballos que tengan un buen fenotipo, un buen cuello, no vamos a tener caballos que tengan un buen paso. Así que una característica muy importante para mí es el fenotipo. Otras que sean animales que tengan brío, que lo demuestren, pero que sean mansos a la vez. Y posteriores, un caballo que sea balanceado, que tenga una soltura de paso, pero que sea balanceado, que no sean animales que sean muy levantados de sus manos, o que sean animales que sean demasiado posteriores, sino que tiene que estar el caballo en el balance perfecto para que siga transmitiendo esas características y seguir mejorando nuestra raza de paso fino. Bueno, los animales que se han utilizado mayormente en recría y que han sido muy positivos los productos, comenzamos con Poesía de Don Toquí, que dio animales sobresalientes, dio una yegua fogonerita, que aunque no fue una yegua que compitió mucho, era una yegua de una calidad extrema. Aparte de Poesía, pues su hija Yaúba y su hija Poetisa, que ambas eran hijas de cuentas claras en ella, fueron animales que produjeron muy bien. Yo diría, Yaúba quizás transmitían cualidades un poco diferentes, pero todas de calidad. De ahí Yaúba produce a Yaúba segunda, produce a la Sande Plebeyo, produce a Apocalipsis. De esos animales todos fueron muy buenos competidores. No compitieron muchísimo, porque yo no soy de los que compiten mucho los caballos, sino que los alterno. También estuvo de la yegua Poetisa, fue Profecía de Armagedón, una yegua que ganó mucho. Poema del Yumac, que le pertenece a mi amigo Guillermo Martínez, una yegua que se vendió de potranquita, dio muchas satisfacciones a su dueño porque ganó mucho desde potranca. Tenemos a Templario, que es un caballo que, aunque tampoco se compitió mucho, solamente una o dos ocasiones, es un caballo que tiene muchas características para transmitir, ya que se tiende a parecerse mucho a, como decimos acá, requintó a la línea de Papyrus, porque el caballo
tanto su fenotipo como su andares me recuerda mucho esa línea, y él lo tiene a Papyrus como en la quinta, la sexta generación, por la yegua de mi padre, Fogonera, la que era hija de Cienfuegos, y Cienfuegos era hijo de Papyrus. De ahí el caballo Apocalipsis de Armagedón, hay unos potrillos que se ven interesantes, están pequeños, pero le vemos futuro. Y Batalla de Yaúba, que los potrillos están comenzando a nacer, ya tenemos 3 o 4 potrillos que han nacido, y se ven caballos que transmiten algo que su padre tiene, y es la traslación corta. Por lo menos hasta ahora en la cuerda se ven esa traslación corta, se ven con mucho brillo, porque lo que he hecho con Batalla es encastarlos con sus tías, mayormente las hijas de Armagedón, y por lo menos en estos momentos los potrillos tienen desde 2 meses hasta 8 o 9 meses, el mayor tiene 1 año. Por lo menos hasta ahora tienen esas características. Veremos a ver cómo siguen progresando, y cuando se vayan a montar, que cuando verdaderamente uno sabe si su cruce dio resultado. Bueno, los logros más significativos como criador han sido que he podido desarrollar una línea de ejemplares que tienen las mismas características, y eventualmente las han seguido transmitiendo ellos. Son unas características, como hablé anteriormente, de mucho fenotipo, animales de brillo, animales de posteriores, animales finos. Han sido ganadores consistentes, y han estado no solamente en las pistas, sino que su progenie ha seguido produciendo animales de calidad. Bueno, animales activos actualmente se encuentra la yegua Poema del Yumac, la yegua Lluvia del Yumac, que ambas pertenecen a Guillermo Martínez, pero fueron encastadas en el Criadero de Poesía. Hay otra, además de esa, hay una potranca Acuarela del Yumac, que también le pertenece a Guillermo Martínez. De propiedad del Criadero de Poesía, actualmente está el potro Batalla de Yaúba, está el potro Barón Rojo, y hay unos potros a la cuerda que van a comenzar ahora a hacer su debut en las pistas, que es la potranca Comparsita, hija de Batalla, y el potrillo Aldebarán, que es hijo de Apocalipsis de Armagedón en Haciendo Punto, 2 medios hermanos, que por lo menos para mí es de mucho gusto. Aparte de esos animales, pues tuvimos varios hace unos años atrás, pero ahora mismo se encuentran de yeguas de recría y los padrotes que ya no se están compitiendo. Poesía de un Toquí, que fue una yegua muy ganadora desde potranca hasta yegua. El caballo Eclipse de Zafiro fue caballo gran campeón de paso fino y gran campeón de bella forma. La yegua Maravilla de Cofresí, la yegua Leyenda Boricua, que ambas eran hermanas completas, hijas de Zafiro de Cofresí. La yegua Yaúba, la yegua Poetisa, que fue la menos que compitió de esas, pero nos dio satisfacción. Yaúba Segunda compitió varias veces. Primero la montó Jari López y luego la montó Kiki Toro. La yegua Profecía de Armagedón, una yegua muy ganadora, compitió no solo en esa profecía, no solo compitió en competencia de puro, sino que compitió también en competencia del movimiento abierto y también fue muy ganadora. Actualmente pues el potro Batalla de Yaúba, que ha competido varias veces,
y he vuelto yo a las pistas con él, que hacía bastante tiempo que no competía yo. Pues lo estamos compitiendo y hasta ahora ha hecho un buen papel en las pistas. La yegua Controversia de Armagedón, Potranca Controversia de Armagedón, fue campeona Guayama en bella forma, haciendo puntos, que fue el día que debutó en la Feria del Campo. Logró el primer lugar en Potranca debutante y luego quedó subcampeona en el campeonato. Esa potranca, después de eso, no la volvimos a sacar hasta yegua. En yegua volvió al mismo sitio, en la Feria del Campo, volvió y repitió. Primer lugar en yeguas y subcampeona nuevamente. Fue una yegua de mucha calidad, que también se compitió muy poco. Otra potranca fue Atlántica de Armagedón, la cual se encastó aquí también el criado de poesía, y le perteneció a mi amigo Manfredo Hernández, y fue una de sus ocultas. En su época fue potranca campeona de la federación, una potranca que lució muy bien desde sus comienzos, y no solo en la federación, sino en competencias del movimiento abierto la llevaron y también ganaba mucho en su evento. La mayor aportación que yo entiendo que he podido dar al deporte del caballo de paso fino es que he podido desarrollar una línea que han sido animales consistentes en su fenotipo, en su brío, en su marcación del paso. Han sido animales que los puedes ver y básicamente se definen todos bien cerca unos de otros en sus características. Podemos mencionar algunos como Atlántica de Armagedón, Yaúba Segunda, Profecía de Armagedón. Han sido animales que han sido exitosos en competencia, y básicamente los ves y son muy similares en sus características y en su manera de marcar los cuatro tiempos. La crianza, actualmente tenemos varios potros que están en desarrollo. Están desde 2 meses hasta 1 año, que va a ser el futuro del criadero. Y por lo menos en lo que podemos ver de los animales sueltos y los que tenemos ya comenzando a cuerdear, se ve mucha calidad en esos animales, aparte de muchos fenotipos. Así que vamos a ver. Una cosa es lo que podemos ver ahora a la cuerda, y otra es cuando se comiencen a montar esos animales, pero confiamos mucho que van a ser superiores a sus antecesores. Bueno, actualmente se está castando con más conciencia. Se está utilizando mejores yeguas, mejores sementales, y eso va a repercutir en que vamos a tener animales de más calidad cada día. Si comparamos, para mí la época que yo he podido ver donde animales de menos calidad hubo fue a finales de los años 90, a principios del 2000, donde la calidad en las pistas mermó. Pero hemos visto un repuntar nuevamente en los últimos 5 años, y la calidad se está viendo superior, y cada día los animales, los potros, las potrancas que vemos debutar, se ve un grupo de animales superior al que estaba anterior. Así que entiendo que vamos por buen camino, y entiendo que dentro de unos próximos años vamos a tener una calidad superior que va a ser internacional, porque hay muchas personas ahora mismo, americanos, que están poniendo el ojo en el caballo de paso fino actual. Nosotros tuvimos esa oportunidad en los años 50 y 60,
pero lamentablemente por ciertas razones hubo animales que no eran la calidad que verdaderamente tenían para ser exportados, se exportaron ellos y se perdió la confianza. Esa confianza yo la veo que está volviendo nuevamente al ver la calidad de animales que estamos obteniendo, y creo firmemente que en los próximos años vamos a tener animales no solo en Puerto Rico y Estados Unidos, sino que en otras partes del mundo.